Ave María Purísima. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Muy queridísimos hermanos, la fiesta de hoy, de la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, cae en Adviento. El Adviento es un tiempo de preparación litúrgica de la Navidad y es propicia para reflexionar sobre la palabra de Dios. Llegar a la Navidad sin preparación alguna es una oportunidad perdida que pudo haberse utilizado para crecer en la fe práctica, en amor, que se expresa en obras, en esperanza orientada hacia nuestro Salvador, que vuelve y quiere alojarse en cada corazón y desde allí ayudar a transformar a los hombres y a la sociedad con valores del reino. Nosotros esperamos una segunda venida del Señor y recordemos que seremos examinados en el amor, por lo tanto hay que estar preparados. Se nos invita a un cambio y a la conversión. Se nos propone un giro en nuestra existencia para vivir con mayor dignidad nuestra condición de seres humanos como hijos de Dios. El Adviento de este año sirve de punto de partida para comprender mejor su palabra. Como dice el Salmo 104, la palabra de Dios lo inflamaba. De ahí el lema para este año 2020. Nos ardía el corazón mientras nos explicaba las Escrituras. Por eso nuestro tema de hoy hace referencia a María y la palabra de Dios. Hermanos, si a lo largo de la historia tantos y tantos cristianos han sobresalido en su vivencia de la palabra de Dios, sin duda alguna que entre todos ellos sobresale María de Nazaret, la Santísima Virgen María, la madre de la palabra hecha carne. Parafraseando a su Hijo Jesús, bien podemos decir: dichosos quienes como María escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Ella es la madre de la palabra, la Virgen de la escucha, el modelo de la fidelidad a las Sagradas Escrituras y la prueba de su fecundidad y de su amor. Inmaculada desde su concepción, María vivió inserta y absorta en la palabra de Dios, en su escucha y en su acogida. Conservaba y meditaba en su corazón todo lo que había visto y oído, permaneciendo siempre fiel porque creyó en la palabra. Dichosa tú, María, que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Solo desde la escucha orante y atenta a la palabra de Dios fueron posibles su sí, ese sí, en la encarnación y posterior visita de caridad a su prima Santa Isabel. Solo porque se fió de esta palabra, la misma palabra floreció en sus entrañas y germinó en el Hijo de Dios e Hijo suyo, Jesucristo nuestro Señor. Solo desde la confianza y la espera en el Dios de la palabra, María recorrió los valles oscuros de su vida como la huida a Egipto. Las palabras del anciano Simeón que le anunciaba que una espada de dolor atravesaría su alma, y la escena de Jesús perdido y hallado en el templo, todavía siendo un niño. Y María siguió en la escuela de la palabra durante largos años cotidianos de la vida oculta de Jesús, recreando en su corazón aquellas palabras de la anunciación, de la visitación, de la natividad y de la presentación. En el silencio de aquellos interminables años, María siguió sintiendo y experimentando que Dios habla en soledad sonora y fecunda en el silencio, en la cotidianeidad, pero sobre todo
en la prueba. María se convirtió desde el sedazo de la palabra en la primera anunciadora e intercesora de su Hijo en las bodas de Caná, cuando por su mediación se obró el milagro de la transformación del agua en vino, mediante aquel hagan lo que Él les diga. María fue presentada por Jesús como modelo de aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, y que por ello se convierte también en su nueva familia. Fiel a la palabra, María acompañó a su Hijo en las horas más amargas del Vía Crucis y del Calvario, donde fue entregada al apóstol San Juan como madre de la Iglesia, la nueva humanidad. Y al pie de la cruz y del descendimiento más doloroso, permaneció María con el cuerpo muerto de su Hijo entre sus manos, en plegaria viva y lacerada de esperanza. Y en una nueva escucha de la palabra, tras la resurrección de Cristo, María guió y acompañó a los apóstoles en Pentecostés. Y sin duda, meditando todas estas cosas en su corazón, María fue encontrada en el crepúsculo por el arcángel Gabriel, quien en aquella hora de la tarde y del fin de las labores le reclamaba de nuevo su sí, pero ya definitivo, para su asunción. María está en los cielos y es coronada. Hoy les hacemos llegar nuestra palabra para compartir con todos ustedes nuestras reflexiones, nacidas de preocupaciones que no son comunes. Es imprescindible y urgente responder a los compromisos pastorales asumidos para ordenar y dar fuerza a la acción evangelizadora de la Iglesia en nuestra patria. Deseamos hacer brillar el amor a la verdad y la adhesión a la Iglesia de Cristo. Con ese ánimo hablamos y con ese ánimo esperamos ser escuchados. Una detenida reflexión y nuestra oración nos ha llevado a estas consideraciones que queremos compartir con ustedes. En estos momentos aparece con toda su dramática urgencia la necesidad de la plena vigencia de una justicia respetable y eficiente, sino ¿dónde vamos a recurrir para probar nuestra culpabilidad o inocencia? Los tribunales de justicia nacieron en la sociedad de los hombres para superar la ley de la selva, para hacer innecesaria la violencia, para asegurar el derecho y la convivencia. Toda ola de inseguridad y violencia debe llevarnos a pensar en la administración de la justicia. Hace tiempo venimos reclamando un saneamiento de nuestros tribunales. Es necesario que en nuestro país los jueces y fiscales recuperen credibilidad. Así también todos nosotros, nuestros parlamentarios, nuestras autoridades en general, nosotros también religiosos, sacerdotes, religiosas, que a veces nos apartamos de la vivencia evangélica y hemos caído en el error y hemos cometido delito. Tenemos que recuperar la credibilidad, que vuelvan a creer en nosotros. Ninguna paz es estable mientras no se asegure una justicia incorruptible, competente, eficaz, sino ¿a dónde acudiremos? ¿Volveremos a hacernos justicia por manos propias? La recta administración de la justicia es la máxima aspiración del hombre. Somos testigos de la angustia de nuestros fieles, que se sienten huérfanos ante una justicia que muchas veces no encuentran. Necesitamos el imperio de la justicia insobornable, de la igualdad ante la ley justa. Es urgente el respeto a la verdad y a la persona humana.
El Señor juzgará a los pueblos por su verdad. El Señor nos llama, nos congrega y nos enseña, y con más razón y fuerza hoy, en el Día de nuestra Madre, la Inmaculada Ñandezhuazú de todo el Paraguay, para que con la ayuda de ella, quien es también su madre, nos despeguemos, desprendamos y soltemos de las cadenas del egoísmo, de pequeños y grandes rencores, del individualismo que nos cierra y lleva a las faltas de amor, de prejuicios que nos cierran y nublan la vista, pero esencialmente de la deshonestidad. En esta gran fiesta debemos encontrarnos con un corazón más limpio, dispuesto, abierto, sincero y por sobre todo un corazón honesto. En la intimidad y la profundidad del corazón debemos sentir esa llamada a una mayor pureza y honestidad. A veces puede costarnos reconocer ante Dios los pecados, nuestros pecados, nuestras debilidades, las flaquezas y los errores. Esas deficiencias, esas carencias no ayudan a lograr pensar y actuar con sinceridad de corazón. No nos permite llamar a cada cosa o situación por su nombre. Ñande yapu y mínico. Dios toma nuestros pecados porque es lo que nos separa de Él y de los demás, lo que nos hace sufrir, lo que impide una verdadera vida cristiana, una vida honesta y honrada, características y virtudes que encontramos en el ejemplo de nuestra Madre, la Inmaculada, la libre, sin manchas. Para sentir a Dios más claramente entre nosotros, debemos volver y apostar y seguir apostando con todas nuestras fuerzas por la honestidad en todos los niveles, tanto de parte de gobernantes como gobernados, de parte de autoridades y en gran medida también del pueblo, porque los gobernantes son y provienen del pueblo. Ya, güere, hey, boingo ya debe, peñan de Yara, hey, ponañan debe en el libro del Éxodo, ya en domina para peñan de Yara. Dios dice: los escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces, que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Añande ya añande, ya elegí cuana. Hoy más que nunca necesitamos reconquistar este supremo y divino valor que posibilita la credibilidad y la confianza mutua, condicionamientos esenciales en la construcción comunitaria de una sociedad renovada. Debemos hacer siempre nuevas todas las cosas, y en esta tarea la esencia es actuar con honestidad. La honestidad es una virtud moral y cívica necesaria para el hombre. Cuando la deshonestidad se instala y se empodera, especialmente en la administración pública, no hay recursos que lleguen para programas de desarrollo y mejora de las condiciones de la vida del pueblo. Grandes cantidades desaparecen por canales ocultos y mediante procesos más habilidosos, que son los llamados popularmente como concurso amañado. Esta vez ñande ñande upea, pero ya por ahí ñande pueblo. La forma, sin embargo, más confusa y perversa de la deshonestidad es aquella que se identifica con la viveza. El deshonesto pasa a ser considerado como el honesto, pasa a ser considerado como un ingenuo, un sonso, un bobo, un burro.
que no sabe aprovechar las oportunidades. Pesa en de aprovechar, qué pena. Cuanto mayor poder se concentra en un régimen en las manos de sus dirigentes, o un sindicato o coordinadora de sus líderes, o cualquier tipo de líder, tanto mayor es la tentación de la deshonestidad. Jamás venían de Yara. En el Salmo 49 dice: tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Esto haces, Salmo, esto haces y me voy a callar. ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. Pega tú en Isaías: te destituiré de tu cargo y serás expulsado de tu puesto. Ya esa con va se ve catu hace un cumplió la palabra. Estamba y tuya ama hojina. Oye cumplí ojo. La honestidad en el manejo de la cosa pública, honestidad en la palabra dada, honestidad en los proyectos y presupuestos, honestidad profesional y en la propia vocación regalada por el Señor, honestidad en la información y tener siempre por eso mucha inteligencia para no dejarse engañar ni manipular. Tenemos que hacer una campaña, ya pongan ahorita ahí campaña a favor de la honestidad, por la honestidad, ya pongan ahorita ahí campaña, no hay vuelta que dar en este asunto. Y esta campaña por la honestidad tiene que hacerse de manera transversal en todas las actividades, comenzando por nuestra propia familia y toda la sociedad, desde el más humilde hasta el más encumbrado, permeando luego en las actividades de todas las instituciones. El Paraguay que tanto anhelamos, soñamos, tiene que estar marcado con sello de fuego por la honestidad de todos sus ciudadanos. Esta exclamación sale desde el fondo del alma de todo paraguayo, de cada paraguayo que ama sinceramente a su patria. El que ama el Paraguay sabe que tiene que actuar de esta manera. En eso se ha caracterizado siempre. Sin honestidad, sin transparencia, sin pureza de intenciones y limpieza en las acciones, si no esto no se da, ¿cómo vamos a construir el país que soñamos? Adán y Eva escucharon la voz de la serpiente, del antiguo dragón, y llevaron a su corazón esa palabra venenosa. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo de Yahvé. Dios había hecho y dijo a la mujer: ¿cómo es que Dios les ha dicho no coman de ninguno de los árboles del jardín? Así cayeron en la desobediencia de Dios y quedaron sometidos al pecado y a la muerte. Hoy, como al comienzo de la creación, la serpiente sigue tentadora, sigue tentándonos. Nos tienta con el dinero, nos tienta con el poder, nos tienta con los placeres de la vida, nos tienta con el tráfico y consumo de droga, nos tienta con todos los vicios. La serpiente sigue moviéndose, la serpiente no descansa, siempre está rondando. Es por ello que la honestidad debe ser como el aire que respiramos. Tiene que ser como el aire que respiramos. Qué lindo respirar ese aire puro que penetra en nuestro ser, nuestro corazón, y todo nos transforma. Un país brilla por sus virtudes y sus cualidades. Necesitamos más que nunca que este valor cruce transversalmente todas las actividades, tanto del gobierno y de la ciudadanía, todas las autoridades nacionales, y como miembros de la Iglesia, seamos nosotros los primeros en llevarlo a la práctica. Ahora, baiteta cobre religioso fuera de
Roña Ata. Vamos a procurar ser nosotros los primeros en poner en práctica. Estas son las cosas. Ella se veñan de Yara en el libro de Zacarías, en el profeta Zacarías. Veñan de Yara. Estas son las cosas que deben hacer. Digan la verdad unos a otros. Juzguen con verdad y con juicio de paz en sus puertas. No tramen en su corazón el mal uno contra otro, ni amen el juramento falso, porque todas estas cosas son las que odio. Pese a te veñan de Yara. Vea palabra de Dios, Gina. La fiesta que celebramos hoy en la Inmaculada es comienzo e imagen de la Iglesia, esposa de Cristo, llena de juventud y limpia hermosura. Precede siempre al pueblo de Dios en la peregrinación de la fe hacia el reino de los cielos. A ti, Virgen Inmaculada, predestinada por Dios sobre toda criatura como abogada de gracia y modelo de santidad para su pueblo, renovamos hoy de modo especial la consagración de toda la Iglesia y de nuestro país hacia ella, por su Hijo, a su Hijo. Guía tú a sus hijos en la peregrinación de fe, haciéndolos cada vez más obedientes y fieles a la palabra de Dios. Acompaña, Madre Santísima, a todos los cristianos en el camino de la conversión y de la santidad, en la lucha contra el pecado y en la búsqueda de la verdadera belleza, que es siempre huella y reflejo de la belleza divina. Obtén tú, una vez más, paz y salvación para todo nuestro pueblo, para todo el Paraguay. Al Padre eterno, que te escogió para ser la Madre Inmaculada del Redentor, queremos implorarle que te ponga a ti, Madre María, en nuestro camino, como luz que nos ayuda a convertirnos también nosotros en luz y llevar esta luz en las noches oscuras de nuestra vida y de nuestro país. Que así sea.